La justicia en muchas ocasiones, por no decir en la mayoría de las veces, es una simple ilusión. Muchos casos criminales quedan en la oscuridad. Las víctimas quedan sin voz y los culpables quedan impunes, sin castigos alguno. El caso de muchos criminales sin resolver es cada vez más creciente. Al parecer, se han salido con la suya y se han burlado de las autoridades y de los entes gubernamentales. Lo más triste y lamentable es que la corrupción se ha infiltrado en los sistemas judiciales de todo el mundo, pervirtiendo la ley y dejando un rastro de impotencia y dolor por parte de las víctimas. La impunidad lo único que genera es la desesperanza y la sed de venganza porque no se castigó el crimen. Los asesinos seriales quedarán sin castigo. Los violadores de sangre fría, los depravados psicópatas, los pirómanos o los terroristas quedarán sin castigo. No serán juzgados. ¿No te genera a ti impotencia, querido amigo, amiga, el hecho de que los malvados queden sin castigo? ¿No te causa dolor e indignación de que no paguen por las atrocidades que hicieron? ¿Qué pasará con esos seres queridos que han sido agredidos? ¿Quedarán sin que se les haga justicia? ¿Quedarán estos depravados, injustos, sin castigo alguno, sin una sentencia por sus crímenes? Pero hay buenas noticias. Aunque estos criminales puedan escapar de la policía, aunque puedan escapar del gobierno, ellos no podrán escapar del juicio de Dios. Nadie va a escapar del juicio de Dios, porque qué horror es caer en las manos del Dios Santo, del Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, un Dios bueno y justo. Él sí va a hacer justicia. Él no podrá ser burlado por nadie. Ahora juzgamos con total indignación a estos monstruos, ¿verdad? Y sin titubear decimos, ellos merecen ser condenados, y los señalamos y los juzgamos. Es muy fácil hablar de las vidas de los demás. Es muy fácil ver las vidas ajenas y tener una convicción de que ellos deben vivir de cierta manera. Todos sabemos cómo los demás deben vivir y les decimos cómo deben vivir sus vidas. Pero tú vives según estas críticas. Tú vives como dices que deben vivir estas personas. ¿Realmente tienes la moral para condenar a otros? Hay un problema aquí. Es un doble cuchillo. Al intentar apuñalar a alguien, terminas apuñaleándote a ti mismo. Porque este es el gran problema. Si Dios juzgará a estos pecadores y libertinos, ¿no debería juzgarnos también a nosotros? ¿Por qué? Porque Dios va a juzgarme si yo soy una buena persona. Bueno, porque al señalarlos a ellos, te está señalando a ti mismo. Nosotros también somos mentirosos, robamos, engañamos, acusamos sin pruebas a los demás, vivimos egoístamente en envidia, sentimos odio, somos chismosos, insultamos a la gente, ofendemos a los demás, hablamos mal de otros a sus espaldas y nos excusamos y nos justificamos para no reconocer nuestros propios errores. Somos igual que ellos. Y un día
todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. ¿Y cómo serás hallado? ¿Inocente o culpable? Dios hará una excepción contigo y te dejará a ti sin juicios y sin castigo. ¿Eres tan especial que Dios tiene que hacerse de la vista gorda contigo? No, mis hermanos. El juicio de Dios es inevitable. Ese es el título del sermón de hoy. El juicio inevitable de Dios. El juicio inevitable de Dios. El tema central que nos dice este pasaje es el siguiente. Dios nos juzgará imparcialmente en base a su ley. Dios nos juzgará a todos imparcialmente en base a su ley. ¿Y por qué Dios va a juzgarme? ¿En base a qué Dios va a juzgarme? Bueno, el mismo pasaje lo dice y se divide en tres partes. La primera parte, seremos juzgados por nuestra hipocresía. De los versículos 1 al 5. Seremos juzgados por nuestras hipocresías, porque al juzgar a otros no nos estamos viendo a nosotros mismos que hacemos las mismas cosas que ellos. En segundo lugar, seremos juzgados por nuestras malas obras. De los versículos 6 al 11, seremos juzgados por las obras que hagamos, sean buenas o sean malas. Y en tercer lugar, seremos juzgados por nuestra conciencia. Así que comencemos en primer lugar. ¿Por qué seremos juzgados? Seremos juzgados por nuestra hipocresía. Dicen los versículos del 1 al 5, por tanto no tienes excusa tú, oh hombre, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el justo juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios? Tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia, de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Pero por tu obstinación y por tu corazón sin arrepentimiento sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. En el capítulo 1, el apóstol Pablo comienza hablando de cuál es la necesidad que tenemos del Evangelio. Que el Evangelio revela la justicia de Dios, como dice el versículo 17. ¿Y por qué necesitamos la justicia de Dios? Vimos luego de los versículos 18 al 32 que la humanidad está en completa oscuridad, que la humanidad está bajo la ira de Dios porque está completamente depravada y Él los abandonó en su pecado. Su ira está sobre ellos. Y seguramente los judíos, los religiosos, la gente moral estaría de acuerdo con Pablo y diría, Pablo, tienes razón. Todos esos gentiles, toda esa gente inculta, sin conocimiento, es cierto, todos ellos merecen la ira de Dios. Pero ahora Pablo se voltea y los mira a ellos y los señala. Y les dice, tú eres igual a ellos. Tú no tienes excusa alguna, quien quiera que seas tú. En el original dice, tú, oh hombre, que juzgas a otros, no tienes excusa, porque al condenarlos a ellos, te estás condenando a ti mismo, porque tú haces la misma cosa que ellos.
Pablo, luego de juzgar a una sociedad depravada en sus días, ahora se dirige a los religiosos, a la gente que no es tan mala, a la gente que se considera moralmente una buena persona. Esto nos incluye a ti y a mí. Ahora Pablo le habla al oyente, ya no habla de ellos, ya te habla directamente a ti y a mí. Y a toda persona que sea ejemplar, que sea admirable, porque hay mucha gente mundana que no es cristiana, que realmente es muy moral. Y están horrorizados con las prácticas inmorales de las demás personas. Es gente moral, es gente que podemos admirar, respetar mucho. Aún así, Pablo dice que estas personas morales, que dan un muy buen ejemplo, son tan dignos del infierno como los inmorales del capítulo 1. Se está dirigiendo, mis hermanos, a todos aquellos que creen que su vida es moralmente correcta, pero que en el interior saben que no es así. Porque siempre queremos juicio para los demás, juicio para el asesino, para el violador, pero nunca queremos juicio para nosotros mismos. No queremos que los demás se salgan con la suya, pero nosotros sí queremos que la ley no nos caiga, que la ley no nos castigue. Incluso los que se dicen cristianos, que son gente religiosa, gente buena, se pregunta por qué yo voy a ser juzgado. Si yo vengo todos los domingos a las iglesias, yo leo la Biblia, yo oro, yo hago muchas buenas cosas, soy muy buen cristiano. Hermano, porque tú seas cristiano, no vas a escapar del juicio de Dios. Porque solamente la gente perfecta puede entrar en el cielo y habitar con un Dios santo. Y nadie en este planeta cumple con este requisito. El versículo 1 dice que tú y yo merecemos la misma condenación que los descritos en el capítulo 1. Puede que te la pases criticando a tu vecino, a tu familiar, a cualquier persona que te rodee, pero tú eres tan pecador como ellos, porque pecas como ellos, rompes la ley como ellos. Tal vez no haces ciertas cosas que ellos hacen. A lo mejor no has violado a nadie, no has asesinado a nadie, pero tú también has roto la ley. Y tú apruebas las cosas que muchos de estas personas hacen, como dice el capítulo 1, versículo 32. Claro que no. Hermano, tú te satisfaces en ver series y películas en donde hacen todo tipo de inmoralidad. No las haces tú, pero cómo te gusta que otros las hagan. Te encanta ver esto en las películas, en el cine. Como dice Sujel Michelem, el hecho de que asintamos con vehemencia a todo lo que el predicador está diciendo desde el púlpito no quiere decir necesariamente que estemos poniendo en práctica lo que él está predicando. No porque tú estés de acuerdo conmigo o con lo que yo estoy predicando, significa que tú estás obedeciendo el mensaje que se está predicando en este púlpito. Eres simplemente un oidor de la palabra. Pero eso no va a justificar a nadie, hermano, a nadie. Ellos dicen que la clave para llegar al cielo es ser una buena persona. Esa es la solución a todos nuestros males, ser una buena persona. Entre estos están los musulmanes, los católicos romanos, los judíos, los que dicen que todos los caminos llevan a Dios, los ecuménicos, que no creen que Dios exista, sino que la única verdad, la única religión es que hagamos el bien al prójimo y punto. Ellos creen que van a ir al cielo porque son tan buenos, son tan admirables, pero realmente somos buenos. Muchos podrán objetar, Dios no puede juzgar a nadie.
Dios es amor. ¿Cómo Dios puede juzgarnos si Él se supone que es misericordioso? Sería injusto si Dios nos enviara al infierno. Hermano, el problema es que tú no ves el pecado tan grave como Dios lo ve. Tú no tienes ni idea de lo grave que es el pecado. Porque si supieras lo grave que es el pecado y lo santo que es Dios, reconocerías que tú eres digno de ir al infierno. El versículo 2 y 3 nos dicen que su juicio se basa en la verdad y que Dios va a juzgar a los que hacen el mal, porque todos practican tales cosas y el juicio de Dios se ciñe por la verdad. Será juzgado por todo lo malo que has hecho. Y podrás decir, pero yo he hecho cosas buenas en mi vida. Tantas cosas buenas que yo he hecho y Dios me va a enviar al infierno por una sola cosa. Un criminal que ha sido muy buena persona, pero que luego mata a alguien, va a ir a la cárcel no por las cosas buenas que hizo, sino por las cosas malas que hizo. Igualmente nosotros, hermanos, no importa cuántas cosas buenas has hecho, has roto la ley de Dios y mereces su juicio, mereces su condenación. Si Dios juzgará a los depravados, asesinos, corruptos, libertinos, ¿crees que no te juzgará a ti, mentiroso, envidioso, injusto, egoísta, grosero y avaro? Al juzgar a otro, estás reconociendo que tienes mayor conocimiento. Tú sabes más lo que está bien y lo que está mal que esas otras personas. Pero cómo nos gusta ignorar, ocultar nuestros propios pecados. Y resulta que nos sale el tiro por la culata. Al decirle a Dios, sí, Dios, condénalo a él. Dios dice, ¿y a ti? ¿A ti tú crees que no te voy a juzgar? ¿Crees que mi juicio no es imparcial? ¿Crees que alguien puede escapar del juicio de Dios? Esta es la verdad que retienen en Romanos 1:18, que merecemos el juicio de Dios, que hay un creador, que nosotros merecemos su ira y su juicio. Amigo, amiga, merecemos morir, como dice el versículo 32 del capítulo 1, que tales personas son dignas de muerte. La paga del pecado es la muerte. Dios es omnisciente, hermano. Dios conoce todas tus motivaciones. Dios conoce todo lo que tú has hecho. A Él nada se le escapa. Así que no puedes engañarlo. Él va a juzgarte no por cosas que no has hecho, no por cosas injustas o por lo que le dijo otra persona. No, Dios va a juzgarte porque Él conoce, Él te ha visto, Él sabe cada pequeño pecado que has cometido, Él sabe cada pensamiento que has tenido, Él sabe tus motivaciones perversas y egoístas. Él conoce absolutamente todo de ti. No debería darte pavor y hacerte temblar esto. Por eso Jesús dijo que el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Tú que juzgas a otros. El Señor Jesús dijo, no juzgues y no serás juzgado, porque con la misma vara que midas, serás medido. Así que no tienes excusa alguna. Sabemos que el juicio de Dios viene contra nosotros. Y Dios, a pesar de esto, tiene bondad y paciencia contigo. Versículo 4. ¿No te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios? Y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento. Dios ha tenido tanta paciencia contigo que tolera temporalmente tu pecado. Te tolera, no te ha dado lo que mereces, te ha dado gracia.
si no hemos sido consumidos por el fuego del infierno, es simplemente por la gracia y la misericordia de Dios. Él espera bondadosamente que nos arrepintamos y vayamos hacia Él, que nos arrepintamos y vayamos hacia Cristo, porque esta misericordia te la está dando precisamente para esto, para que tú seas salvo de la condenación. Estas bondades que vienen de parte de Dios no son para que tú vivas como a ti te dé la gana. No es para que vivas como tú quieras en pecado. No es que tú eres el favorito de Dios, como dicen los del falso evangelio de la prosperidad. Que Dios te tiene favorecido, rico, prosperado, porque Él aprueba tu manera de vivir. No. Él simplemente te da estas bondades, estas alegrías y bendiciones en esta vida, porque quiere llevarte al arrepentimiento. No está sobando tu pecado, te está dando misericordia para que tú puedas arrepentirte de tu pecado. Y sin embargo, nosotros no lo hacemos. No lo hacemos. Como dijo Jonathan Edwards, oh pecador, ¿puedes darme una razón por la cual desde que te levantaste esta mañana Dios no te ha fulminado? Dame una razón por la que Dios no te ha enviado al infierno desde que te levantaste esta mañana. No la hay. Es simplemente gracia, es simplemente bondad. Pero tú desprecias la bondad de Dios. Eres terco, tu corazón es duro. Y poco a poco se vas endureciendo cada vez más. Un día Dios ya no te vas a tener paciencia. La paciencia de un Dios infinito es finita. Y es algo que nadie entiende, pero la paciencia del Dios eterno no es eterna, es limitada. Un día la paciencia de Dios se va a agotar y vas a cerrar las puertas de la gracia. Y si tú no has entrado allí, ay de ti, hermano. Ay de ti si no te arrepientes, si no cambias ese terco y duro corazón hacia Él. Porque tú tienes a Dios por poco, no te interesa. Tú ves su santidad como exagerada y crees que eres tan santo como Él. Pero al decir, yo soy tan bueno como Dios, estás rebajando la santidad de Dios. Porque tú sabes que no le llegas ni al mínimo del talón. Tú quieres seguir pecando. Tú quieres seguir abrazando tu manera de vivir en el pecado. No quieres dejar tu pecado. Y aunque Dios pasa por alto tu pecado, tú aún así lo sigues haciendo y haciendo. Y aunque Dios te da chance, conteniendo su ira, como dice Paul Washer, que Él con una mano retiene su ira y con su otra mano llama a los hombres para que vengan a Él y vengan a Cristo. Un día Él va a quitar su mano. Y toda esa ira acumulada va a caer sobre ti y sobre mí si no nos arrepentimos de nuestros pecados. Como dice Hebreos 3:15, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. No endurezcas tu corazón, hermano. Arrepiéntete mientras hayas tiempo. Aprovecha esta misericordia y bondad y gracia que Dios te está dando. Porque, versículo 5, cada día estás acumulando más castigo contra ti mismo. Cada día acumulas más crímenes contra ti. El texto dice, porque vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira. Por eso cada pecado que sigues cometiendo se va acumulando en la cuenta. Hay gente que dice, bueno, yo igualito me voy a ir para el infierno. Entonces voy a seguir pecando. O sea, si voy para el infierno igual, ¿qué sentido tiene? Mano, no tienes ni idea lo que estás diciendo. Cada pecado que cometes
hace cada vez más grande esta deuda que tienes con Dios. Hace más grande el castigo que vas a recibir. Cada día acumulas más ira tras ira. La deuda se hace cada día más grande y más grande. No se trata de un castigo universal, injusto. No se trata de que Dios va a castigar al violador de la misma manera que va a castigar a un mentiroso. Todo pecado es digno del infierno, porque fue contra un Dios infinito. Pero aquí vemos que Dios va a darle a cada uno conforme a sus obras. El castigo más mínimo en el infierno es terrible, hermano, es terrible, pero no todos van a recibir la misma proporción de castigo. Así que no sigas acumulando ira tras ira, porque va a ser más tolerable el castigo para otras personas que para ti, que sigues acumulando ira tras ira en tu cuenta. Para este día del juicio, Dios va a castigar a todo el mundo. El Evangelio no solamente revela la justicia de Dios para salvación, ni solamente revela la ira de Dios, también revela el juicio de Dios contra los pecadores. Como dice Apocalipsis 20:21. Vi entonces de pies ante Dios a los muertos, grandes y pequeños. Unos libros fueron abiertos y después otros más, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras y conforme a lo que estaba anotado en los libros. Hermano, no serás juzgado por tu opinión, por tus creencias, por tus criterios. Serás juzgado por las malas obras que hayas hecho. No vas a ser comparado con Hitler, no vas a ser comparado con Pablo Escobar. No, serás comparado con Cristo. Y tú sabes que no le llegas ni a los talones a la justicia de Cristo. Por eso Juan el Bautista decía: oh generación de víboras, ¿quién los enseñará o quién los enseñó a escapar de la ira de Dios? ¿Cómo vamos a escapar de la ira venidera? Los judíos creían que por ser descendientes de Abraham, ellos iban a poder escapar de la ira de Dios. Simplemente por tener la sangre de Abraham, listo, yo ya soy salvo. O nosotros, yo creo que porque mis padres son cristianos, yo voy a ser salvo. Yo creo que porque mi esposa es cristiana, yo voy a salvarme. No. Ni siquiera ser miembro de una iglesia local te garantiza que tú vas a ser salvo, querido amigo. No. ¿Cómo escaparemos de la ira venidera? Juzgas a otro y no ves tus propios pecados. Te crees una buena persona. Crees que puedes comparar tu justicia con la justicia de Dios. ¿Crees que puedes comprar la sentencia de justo con dinero, con tu obediencia? ¿Crees que puedes sobornar a Dios? ¿Te niegas a arrepentirte de tu pecado para seguir viviendo en él? Hermano, arrepintámonos hoy de nuestros pecados. Mañana puede ser tarde. Arrepiéntete hoy de tus pecados y volvámonos a Dios. No sea que Él nos abandone en nuestro pecado y ya no haya vuelta atrás. No ignoremos la bondad y la paciencia de Dios que ha tenido con nosotros. Y por favor, nunca te consideres mejor que nadie. Todos somos pecadores dignos del infierno. Y ojo, Pablo aquí nos está diciendo que no podemos decir que algo está bien y algo está mal, porque muchos toman este texto para decir: no juzgues y no serás juzgado, tú no puedes condenarme, porque si fuera así, Pablo fuera un hipócrita, porque él está condenando aquí a todo el mundo.
Él está juzgando a todo el mundo. Pablo lo que quiere decir es que no juzgues sin reconocer tu propio pecado y no condenes a otro creyendo que él va al infierno. Dale misericordia a la otra persona. Debemos tener misericordia. Como dice Sugel, Pablo no está condenando a los moralistas porque tengan el discernimiento de pasar juicio contra el pecado. No, porque eso es precisamente lo que él está haciendo aquí. Lo que Pablo está condenando es que este hombre sea incapaz de ver su propio pecado en la misma dimensión en el que ves el pecado de los demás. Esto nos lleva al segundo punto. Número 2, seremos juzgados por nuestras obras. Seremos juzgados por nuestras obras, sean buenas o sean malas. Dice desde el versículo 6 al 11, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán ira y enojo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, a los judíos primeramente y también a los que no lo son. Pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los que no son judíos, porque Dios no hace acepción de personas, porque con Dios no hay favoritismo, dice esta versión. Hermano, Dios va a darle su merecido a todo el mundo. Dios no tiene favoritos. Dios no tiene un cariño especial por alguien y Él va a ser corrupto y va a juzgar a esta persona con más ligereza simplemente porque tienes una relación con Él. No, Dios es justo, Dios es imparcial. Y este castigo va a ser eterno, como dice Mateo 25:46. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos irán a vida eterna. Nada más hay dos vías. No hay un purgatorio, no hay un término intermedio, no. O vas al cielo o vas al infierno. O eres inocente o eres culpable. Ambas no pueden ser. Y es Dios quien va a pesar nuestro pecado, quien va a decidir la proporción de nuestro castigo. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón o que peso el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 17:10. Él va a darle a cada uno conforme Él lo merezca. Y esta porción del texto nos da un contraste. Están, número 1, las personas que hacen lo bueno, que hacen buenas obras, y número 2, los que hacen lo malo, los que rechazan la verdad de Dios, los que se aferran a la maldad. ¿Qué van a recibir los que hacen buenas obras? Dice vida eterna, el cielo. Número 2, gloria. Seremos glorificados juntamente con Cristo. Número 3, honor. Recibiremos honor de parte de Dios, porque no buscamos el honor de los hombres, sino la honra que da Dios. Número 4, inmortalidad. Ya no tendremos que morir, ya no tendremos enfermedad, tendremos finalmente un cuerpo glorificado. Y número 5, paz. Paz finalmente con Dios. Ya no tendremos que pelear con el pecado, con la muerte. Esto es lo que recibirá el creyente. El creyente no intenta ganar su salvación por buenas obras. Ojo, la salvación es solamente por la fe, ni busca impresionar a Dios con su obediencia. Pero la Biblia deja bien claro, mis hermanos, que Dios recompensa las buenas obras que el creyente hace, por más pequeña que sea. Y Él va a castigar la desobediencia, por más pequeña que sea
también. Aunque las buenas obras no ganan la salvación, seremos juzgados por nuestras obras. Seremos juzgados precisamente por ellas. Si una obra se hace para la gloria de Dios y para el bien de mi prójimo, es una obra que Cristo lava, que Cristo purifica y es agradable a Dios. Pero si es para nosotros mismos y para nuestra propia gloria, no, hermano, no. Por eso tu pecado es aún mayor, porque hasta haciendo buenas obras, haces lo malo. Por eso Isaías dice que nuestras buenas obras, las mejores, son como un trapo inmundo, sucio para Dios. Para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Primera de Pedro 1:7. La fe va a ser probada para ver si es real o si no es real. ¿Y cómo va a ser probada? Con nuestras buenas obras. Pero ¿qué pasará con los que rechazan la verdad de Dios y se aferran a la maldad? ¿Qué recibirán ellos? Número 1, ira y enojo de Dios. Número 2, sufrimiento. Y número 3, angustia eterna. El infierno, hermanos. El infierno. Y Pablo dice que lo hacen por egoísmo, porque se aman tanto a sí mismos, aman tanto su pecado, que no quieren arrepentirse, ni quieren renunciar a él. Pero las Escrituras dicen que ni los avaros, ni los idólatras, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los homosexuales, ninguno de ellos heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6:9-10. Y esto es tanto para los judíos o para los gentiles. No por yo ser judío, no por yo ser cristiano, no por yo ser de cualquier religión, Dios va a hacer una excepción conmigo. No, esto es tanto para los judíos como para los que no lo son. Pablo dice primeramente para los judíos que tuvieron la ley, que Dios se les dio a conocer de forma especial, como dirá en el capítulo 2, versículo 17. Primeramente con ellos comenzará el juicio. Porque si la oferta del Evangelio se les dio a ellos primero, según Romanos 1:16, primeramente para el judío y luego para el griego, también a ellos se les va a exigir más todavía. Porque si ellos son los primeros que fueron salvos al llegar Cristo Jesús, ahora son los primeros que se les va a pedir cuenta. Y son los primeros que van a ser juzgados, mis hermanos. Porque a pesar que tenían la ley, la rompieron. Y luego los judíos, los no judíos, los gentiles también seremos juzgados. Porque Dios no tiene favoritismos. Él le dará a cada uno conforme sus obras lo merezcan. Conforme lo merezcan. No seremos juzgados según los estándares humanos. Seremos juzgados según la ley de Dios. Dios juzgará con justicia a todos mediante la ley, tanto a los judíos como a los gentiles, a paganos y a religiosos, de cualquier nacionalidad, edad o sexo, pagándoles conforme merezcan sus obras, sean buenas o sean malas. ¿Y tú eres de los que dan fruto de buenas obras y se aferran al bien? ¿O rechazas la verdad de Dios y te aferras a tu pecado? ¿Qué te espera para la eternidad? ¿Vida eterna, honor, gloria, paz? ¿O te espera ira, sufrimientos y temor? ¿Crees que por ser de cierta religión escaparás del juicio de Dios? ¿Crees que eres un favorito de Dios? Hermanos, confiemos únicamente en Dios realmente. Puede que este mundo nos haga justicia,
pero confiemos en que Dios sí va a hacer justicia y que Él nos va a vengar. Todo criminal que se escapó de la justicia va a recibir el juicio de Dios, la va a pagar. Pero también arrepintámonos, porque este juicio también viene para nosotros. Busquemos gloria, honor, inmortalidad que Dios ofrece a través de Jesucristo. Angel, pero Dios no será injusto si nos castiga a nosotros que no conocemos la ley. Yo vivo en el Amazonas, yo nunca he oído el Evangelio. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué hace Dios conmigo? Sería injusto si Él me juzga porque yo nunca oí el Evangelio, porque yo nunca oí sus mandamientos. Porque Dios me juzgará si yo no sabía que robar estaba mal o que matar estaba mal. Esto nos lleva al tercer punto. Dios va a juzgarnos por nuestra conciencia. Juzgados por nuestra conciencia. Amigo, no hay nadie que pueda decir, yo no sabía que eso estaba mal. Porque miren, versículos del 12 al 16. Todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. De hecho, cuando los no judíos que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos. Aunque no tengan la ley, ellos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. Hermanos, no hay excusa. Y nadie podrá escapar de esto, porque lo único seguro en esta vida es la muerte y el juicio. Muchos dicen que es la muerte, pero es la muerte y el juicio de Dios. Es algo seguro, que puedes estar completamente seguro. Todos van a estar delante de ese trono. Y todos conocieron esta verdad. Los que conocieron y no obedecieron la ley van a dar todavía más cuenta. Los judíos tenían la ley y ellos van a perecer por la ley. Van a ser juzgados por esta ley. Ellos creían que por saberse la ley de memoria, por recitarla, por escucharla todos los sábados en la sinagoga, listo, yo ya soy salvo por eso. Hermanos, Santiago 1:22 dice que seamos hacedores de la palabra y no oidores de la palabra. No se engañen, porque el escuchar la palabra no me hace justo delante de Dios, sino el hacer la palabra. Debería ser lo que me hiciera justo delante de Dios. Si tú crees que por hacer ciertos rituales en tu religión serás salvo, déjame decirte que no. Cristiano, si tú crees que con cargar la Biblia debajo del brazo y ir todos los días a los servicios que hace tu congregación, ¿eso ya te vas a hacer salvo? No. Déjame decirte que no. Escuchar la palabra, saber de la palabra, no te hace salvo. Es obedecer la palabra lo que debería justificarnos delante de Dios. Sin embargo, Pablo más adelante va a decir que no hay nadie que haya obedecido su palabra desde que nació hasta que murió. Porque para tú ser salvo, no es que Dios viene y te perdona, y como tú obedeciste desde ese momento hasta allá, eres salvo. No. Para entrar al cielo tienes que obedecer la ley desde que naciste hasta que te moriste, y nadie lo ha hecho. Jamás. Obviamente el creyente se deleita en la ley de Dios, y como ama la ley de Dios, busca obedecerla. Y si peca, se arrepiente y vuelve nuevamente
al camino, porque la salvación es solamente por la fe, pero demostramos esta fe con la obediencia a la ley moral del Señor. Sugel dice, los verdaderos creyentes se distinguen porque aman la ley de Dios y en dependencia del Espíritu de Dios tratan de vivir a la luz del conocimiento que ellos tienen de la verdad. Esta verdad revelada en la palabra de Dios. Busca vivir en esta verdad que se nos fue revelada aquí. Pero hay un gran problema, hermano, que el que conoce esta palabra es digno de mayor condenación. Porque como se te fue dado más se te vas a pedir. El que oyó la palabra, el que se le fue predicada la palabra, no tiene excusa. Porque se le predicó, la conocía y aún así no quiso arrepentirse, no quiso venir al Evangelio, no quiso venir a Cristo. Estos gentiles que nunca han oído el Evangelio, como los indígenas, como las personas de antes, serán juzgados. ¿Sabes por qué? Porque su palabra aquí nos dice que Dios ha dejado escritas las obras de la ley en el corazón humano. Fuimos creados a la imagen de Dios y por eso todos nosotros tenemos una conciencia. Todos escuchamos esa conciencia que te dice, eso está bien, no lo hagas, eso está mal, que nos acusan o que nos defienden. Esa conciencia la dejó Dios en el ser humano. Es parte de la revelación general de Dios. Dios se revela a través de la creación, por eso no tenemos excusa, porque sabemos que Dios existe, que hay un creador y no los adoramos a Él. Y en segundo lugar, la conciencia. Sabemos lo que está bien y lo que está mal. O si no, qué curioso que en todas las culturas hay un estándar de la moralidad. Las mismas cosas que se penan aquí se penan en otro lugar. El robo, el adulterio, el asesinato, la infidelidad, la violación, etc. ¿Quién puso ese estándar de moralidad en el corazón del ser humano? Dios, hermano, Dios lo puso allí. Por tanto, nadie tiene excusa. Absolutamente nadie. Todos saben lo que está bien y lo que está mal. Por eso deberíamos estar comprometidos con las misiones. Porque todos necesitan a Cristo. El que tiene la ley, pero el que no la tiene también, porque será juzgado por la ley que está en su corazón. Pablo dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay nadie que les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Dios escribió la ley en piedra. Dios dejó estas obras escritas en el corazón humano, pero por su Espíritu Santo ahora las talla en nuestro corazón para que podamos obedecerlas. Hermanos, no ignoremos esto, no ignoremos el mensaje de hoy, porque para nosotros será peor. Como dijo Jesús en Lucas 10:17, yo les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad, que se le fue predicado el Evangelio y aún así no creyó. Será más tolerable todavía para ellos. Ese día llegará. Dios va a juzgar los secretos que todos tenemos. Todo pecado que cometiste en secreto, Dios lo va a sacar a la luz. No importa cuánto hayas intentado esconderlo, ocultarlo, Dios lo expondrá a la luz. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que todo lo malo que has hecho será expuesto
ese día. Como dice Hechos 17, desde el 30 al 31. Dios, que ha pasado por alto estos tiempos de ignorancia, ahí está su paciencia, ahora quiere que todos en todas partes se arrepientan, porque Él ha establecido un día en que por medio de aquel varón que escogió, es decir, Jesucristo, que resucitó de entre los muertos, juzgará al mundo con justicia. Pablo dice que Dios juzgará a todo el mundo ese día por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo, conforme a mi evangelio. El juicio de Dios es parte del evangelio. Porque necesitamos entender esta mala noticia. El día del juicio viene. Y tú, hermano, ¿eres un oidor de la palabra o un hacedor de la palabra? Has ignorado tu conciencia, la endurezas, la cauterizas, como dice otra porción. Crees que no pagarás lo que has hecho en secreto y que te vas a salir con la tuya. No sigas ignorando tu conciencia, hermano, porque un día puede que la calles totalmente y ya sea tarde para ti. Abandona esos sucios trapos de justicia que quieres vestir. Abandona tu pecado. Abandona ese disfraz de que sois una buena persona. Cristo va a venir como juez a juzgar al mundo con vara de hierro. Confía en Él, porque Él un día vino y recibió ese castigo que tú merecías. Las obras que tú has hecho que merecían el castigo de Dios, Cristo las llevó en sí mismo. Él fue juzgado conforme a nuestras obras, para que ahora nosotros recibamos el pago de sus obras, que fue una vida perfecta. Arrepiéntete y cree el Evangelio. Cree en Jesucristo y serás salvo ese día. Dios te justificará en su juicio. Dios te dará esa justicia que tanto necesitas. Y ya Cristo no será tu juez, sino que será tu abogado defensor. Cristo va a interceder por ti en el día del juicio y serás salvado, hermano. Dios nos juzgará justa e imparcialmente en base a su ley. Pero si confías en Cristo, podrás ser salvo de la ira y del juicio de Dios por medio de Él.